Perfecto. Listo. ¿Cómo? Sí, dame 2 segundos. ¿Le subo a la compu? Pero es para escuchar bien lo que me está diciendo. Ahí estoy con un amigo y bueno, juntos nos interesa mucho el tema del psicoanálisis, así que bueno, él va a estar aportando también algunas cositas en la medida que nos escuche. Va. Bueno, grabamos la llamada en Skype y yo la grabo también en mi computadora por cualquier cosa. Bueno, perfecto. Bueno, a ver, 1, 2. Listo. Listo. ¿Cómo estás, Rob? ¿Todo bien? Sí, muy feliz. ¿Muy feliz? Muy feliz de poder verte, aunque sea en una, en una pantalla, ¿no? En lo bidimensional. Eso, totalmente, encontrándonos en este espacio inextenso. Sí, bueno, para comenzar, pues primero saludar a la gente que nos esté viendo, que nos vaya a ver esta pequeña grabación. Eh, bueno, Sebastián y yo somos unos buenos amigos que nos hemos estado comunicando últimamente bastante por la cuestión del psicoanálisis. ¿No? Resulta que ambos estamos llevando la misma línea de investigación, nos gusta la física y pues ahí andamos haciendo algunas teorizaciones. Entonces, bueno, yo le comentaba justamente a Sebastián que acá en México hay como pues no sé si llamarle un debate, porque no es como tal un debate, pero sí, pues ha habido distintas opiniones en las cuales una de las críticas que se hace al psicoanálisis que practicamos algunas personas de acá de México que estamos adheridas pues al programa de investigación científica, se nos ha hecho la crítica de que el psicoanálisis no tiene un objeto de estudio. Entonces, entre esas pláticas que tenía con Sebastián, pues nosotros comentábamos justamente por qué, ¿no? Cuáles serían los argumentos por los cuales el psicoanálisis sí tiene un objeto de estudio, sobre todo el psicoanálisis que nosotros estamos practicando, en el que nos estamos formando, que es el psicoanálisis específicamente de Lacan. Un psicoanálisis que no pertenece a la orientación lacaniana, no pertenecemos a la escuela de Miller, pero pues sí, pues sigue siendo, ¿no? La teoría psicoanalítica de Lacan, entonces un poco de eso vamos a hablar el día de hoy. Nosotros quisimos ponerle como título o como tema más bien de comunicación el, el objeto de estudio en psicoanálisis de la constante al objeto A. No sé si quieras añadir algo, Sebas. Sí, me parece que lo que dijiste justamente refleja no solamente un problema que puede surgir allá en esta parte, en esa parte del mundo sobre el psicoanálisis, sino que más bien es como un problema global, ¿no? De todas las instituciones, el hecho de tratar de definir cuál sería el objeto de estudio del psicoanálisis. Claro. Entonces, yo creo que en nuestras charlas, en nuestras investigaciones, hemos tocado el tema de que el objeto de estudio podía ser definido a partir del paradigma, a partir de la metodología, a partir de la epistemología y también a partir de los modelos teóricos. Y principalmente me parece que lo más importante es poder encontrar referencias, tanto en Lacan como en Freud, que, bueno, que sean lo suficientemente explícitas y que hablen sobre justamente el tema del objeto de estudio, ¿no? Y bueno, no sé si decirlo por un gusto particular mío, pero me parece que para llevar a cabo una investigación bien rigurosa, yo quería saber qué es lo primero que había dicho Lacan con respecto al objeto de estudio desde un principio de su investigación, ¿bien? Entonces, por lo tanto, me remití al texto de Más allá del principio de la realidad, donde justamente trata este problema. Así que, bueno, yo por lo menos por esa parte me gustaría comenzar a desarrollar lo del objeto de estudio. Pero, como vos decías, siendo un problema tan actual en psicoanálisis, ver cuáles son las vías de investigación que tenemos para resolver este problema, ¿no? Claro. Sí,
Bueno, pues yo pienso que desde Freud encontramos un objeto de estudio y Lacan propone otro objeto de estudio, ¿no? Sí, mi propuesta es que en Freud el objeto de estudio es el inconsciente, tal cual, ¿no? Es como lo que él se tenía que estudiar, vaya, ¿no? Es lo que él, por ejemplo, en el esquema del peine, el investigador, bueno, el psicoanalista hace como una analogía entre el psicoanalista y el investigador científico, y pues lo que tendría que buscar justamente el psicoanalista en una suerte de investigador es, pues él pone, Freud pone el ejemplo del investigador que tiene que observar en un microscopio y hasta el fondo se encuentra el inconsciente, ¿no? Bueno, en el caso del investigador, hasta el fondo va a encontrar pues aquello que desee ver, ¿no? Pero en el caso de Freud, decía que el psicoanalista tenía que mirar justamente como en el fondo, ¿no? Del analizante, del paciente, y por medio de la analogía lo que iba a llegar es justamente a dar con ese inconsciente. Entonces, para Freud siempre se trataba de buscar qué es lo que había en ese inconsciente. En el caso de Lacan, pues mi hipótesis es que el objeto de estudio en Lacan pues es el objeto A. Y me parece que no es solo mía. Me parece que Lacan lo menciona durante muchas ocasiones muy claramente, sobre todo en el texto de La ciencia de la verdad. Eh, Sí. el objeto de estudio del psicoanálisis es el objeto A. Pero bueno, antes de pasar, justamente como mencionas, a lo que es el objeto de estudio, tal cual, hablar del objeto A, pues escuchamos tus argumentaciones, si te parece, acerca de la constante de interacción social. Eso, perfecto. Bueno, primeramente, para comenzar sobre este problema, yo quería justamente abordar la distinción de lo que podríamos llamar el paradigma precientífico y el paradigma de la ciencia moderna. Entonces, con esto lo que estamos abordando es un concepto de paradigma que tiene implícito las concepciones de metodología, epistemología y modelos teóricos. Tanto es así que estas tres vías de investigación lo que permiten determinar es un determinado objeto de estudio. Hace un rato, por ejemplo, vos, Ron, nos marcabas justamente un objeto de estudio que era el inconsciente y que puede ser justamente modelizado teóricamente como el esquema del peine. Luego hablaste de una epistemología, ya que justamente marcaste la postura empírica que tiene Freud a la hora de hablar de este inconsciente. Y finalmente, la metodología, la aplicación de este concepto, tiene que ver con un individuo, donde justamente el inconsciente permanecería residido en un individuo y nosotros empíricamente tendríamos que buscarlo, ¿bien? Bueno, esta es una de las versiones de lo que nosotros podemos interpretar como el modo en que actuó Freud. Pero me había llamado mucho la atención en el texto de Más allá del principio de la realidad, donde Lacan parece situar más bien a Freud no en el paradigma precientífico, sino en el paradigma de la ciencia moderna. Entonces, me gustaría explicar primero qué es el paradigma precientífico y luego, posteriormente, cuál vendría a ser el paradigma de la ciencia moderna. Bueno, lo que hay que tener en cuenta con respecto al paradigma precientífico, y vamos a hablar exclusivamente de la psicología, en este caso no nos vamos a remitir tanto a la física, pero por una muy sencilla razón que a los que les interese pueden visitar los videos de Rocío, en los cuales ella justamente aborda este mismo problema, y podemos ubicar a Aristóteles, por ejemplo, dentro del paradigma precientífico, y ya a personajes como Galileo y Einstein ya los tenemos justamente dentro de lo que conoceríamos como el paradigma de la ciencia moderna. Claro. Bien, entonces, el paradigma precientífico involucra un sistema donde justamente no se tiene la posibilidad de relativizar los elementos de los objetos de estudio, porque se considera que cada uno de estos objetos de estudio tienen un valor en sí mismos. Entonces, por ejemplo, exactamente, es una porción de la realidad. Entonces, lo que tenemos por resultado, por ejemplo, es un Aristóteles que no estudia las relaciones entre el espacio y el tiempo,
o la materia y la energía, sino que justamente las toma en funciones separadas. A Aristóteles no le interesa tanto por las relaciones entre los elementos, sino por alcanzar el principio de identidad. Es decir, que cada objeto sea igual a sí mismo. Esta posición, entonces, en la psicología asociacionista, lo que marca es que nosotros no podemos estimar nuestro propio objeto de estudio porque justamente al perseguir este principio de identidad confundimos lo que sería un acto psicológico con actos biológicos o aspectos físicos. Entonces, por ejemplo, si uno se va al tratado acerca del alma de Aristóteles, va a comprobar que el alma para Aristóteles es el producto de la interacción entre los sentidos y los objetos físicos de la realidad. ¿Bien? Lo que explica Lacan en este punto, en el texto del Más allá del principio de la realidad, es que esto no nos habilita en realidad a estudiar nuestro verdadero objeto de estudio, ya que con la perspectiva aristotélica, lo que estaríamos estudiando son las perspectivas de los fines biológicos, o sea, los sentidos, y las perspectivas de los objetos físicos, o sea, de la realidad. Pero bajo ningún punto de vista en este paradigma le damos su estatuto a nuestro objeto de estudio propio. Entonces, acá es donde entra Freud. Lo que propone Lacan es pensar a Freud como el primer autor dentro de la psicología que va a partir del paradigma de la ciencia moderna y que justamente le va a dar su estatuto de objeto de estudio a la psicología. Entonces, el primer objeto de estudio que justamente Freud nos da es el testimonio que el paciente nos da. Este testimonio es muy importante porque hasta antes de Freud no se lo tomaba en cuenta. Claro. Es decir, no se tomaba en cuenta la dimensión ni la formación de los símbolos hasta que llega Freud. Estamos completamente de acuerdo que Freud no estuvo ni cerca de formalizar este descubrimiento, pero tampoco podemos negarle el hecho de que justamente haya empezado por ahí. Estamos todos de acuerdo que la epistemología freudiana, como habíamos marcado hace un ratito, es biologicista, es empírica, pero de todas maneras admite ese objeto de estudio como el testimonio del paciente. ¿Bien? Entonces, yo lo que acá quiero mostrar es que si nosotros habíamos partido de una realidad que iba del sentido al objeto físico, ahora estaríamos introduciendo una especie de tercer elemento al medio, que sería el testimonio del paciente. Entonces, a nosotros ya no nos interesaría tanto saber las cosas que siente ni las cosas que ve, sino cómo lo testimonia. Ya estamos observando estrictamente el discurso del paciente. Bien, entonces, esto como primera parte para aclarar que una de las lecturas posibles que podríamos tener con respecto a la desindividuación de Freud y Lacan es que Freud sí está dentro del paradigma de la ciencia moderna y Lacan también. Entonces, tenemos a ambos autores dentro del mismo paradigma. Lo que yo vería que podríamos hacer una diferencia entre Freud y Lacan es precisamente en su epistemología, ya que estamos de acuerdo que Freud es puramente empírico, Lacan se encontraría más bien en la epistemología de la ciencia moderna, donde justamente se aborda los hechos no solamente desde un punto de vista empírico, sino también a su vez desde un punto de vista racional, de experimentos mentales, como también en una de nuestras conversaciones estuvimos charlando y que era un punto muy importante a tener en cuenta para el psicoanálisis. Pero bien, si ya llegamos entonces al objeto de estudio del psicoanálisis como el testimonio del paciente, todavía nos falta un poco más hablar de qué es este testimonio, porque ¿qué es lo que testimonia? No simplemente sentidos y objetos físicos, sino lo más importante que va a testimoniar el paciente es sobre sus interacciones sociales. ¿Bien? ¿Qué quiero decir por interacciones sociales? Que lo que vamos a encontrar es que sea lo que sea que diga el paciente, va a estar relacionado con las interacciones sociales de todos los días. Y esas interacciones sociales las va a manifestar primeramente con el analista, ¿bien? Entonces, no solamente estamos hablando de que el objeto de estudio del psicoanálisis es la interacción social, sino que a partir de esa interacción social entramos nosotros en el campo del sujeto como analistas, ¿bien? Entonces, me parece muy importante cómo en la medida que vamos tomando nuestro objeto de estudio en la psicología, mediante el paradigma de la ciencia moderna, todos estos elementos se van relativizando, lo cual quiere decir que hemos cambiado las referencias absolutas de nuestro Sí, objeto de estudio.
Totalmente, ¿no? Si las referencias absolutas antes eran el sentido y el objeto físico, ahora la referencia absoluta es la interacción social. Pero al mismo tiempo, esa interacción social constituye un continuo, es decir, hay una relación en la interacción social que permite que, bueno, funcione de ese modo. Entonces, yo había preparado, ya para ir finalizando, ya terminé lo del paradigma, me gustaría finalizar ahora con el modelo teórico. Yo había preparado justamente una distinción entre los modelos teóricos. No sé si se ve bien ahí en la pantalla, después podríamos subir la imagen, pero lo que estoy marcando acá es desde el cálculo. Yo he tomado el concepto de función del cálculo para hacer este modelo teórico, y lo que estoy marcando acá es que en el paradigma absoluto precientífico de la psicología asociacionista, como su objeto de estudio era la asociación mental simplemente consistía en el ingreso de información a través de los sentidos hasta constituirse en engramas, que es lo que Freud llama huellas némicas, por ejemplo, pero la verdad es que eso ya existía desde Aristóteles, así que es un punto muy importante a tener en cuenta, porque vemos de vuelta que el problema en Freud tiene que ver más con una cuestión epistemológica y no tanto paradigmática. Freud no supo hacer epistemología de su propio descubrimiento. Por eso me parece que tu trabajo y el trabajo de Alfredo Eilestein son invaluables, porque realmente han dado la clave sobre el problema entre Freud y Lacan, que me parece que es epistemológico. Entonces, los sentidos ingresan su información a través de engramas, ¿bien? Y así se constituye el aparato psíquico. Todo esto en función del paradigma precientífico. Sí, tenemos una pregunta. Sí. La asociación palabra queda en la asociación realidad, dice Lacan, o sea, el orden de hechos asociados con la realidad es el sentido que tienen en eso antes. Totalmente. Bueno, y finalmente tenemos entonces el modelo teórico de la psicología, por así decirlo, ¿no? Relativista, porque es verdad también que cuando uno lee el texto de Lacan, da la impresión como que Lacan no se está dirigiendo a los psicoanalistas, se está dirigiendo a los psicólogos en general. Les está pidiendo a los psicólogos que no excluyan a Freud de su descubrimiento, porque es de ese mismo descubrimiento del que se sirven hoy en día todas las terapias psicológicas, y es justamente el testimonio del paciente. Bien, entonces, en este modelo teórico, nosotros lo podemos leer con imago, lívido y complejo. Antes de empezar a explicar esos conceptos, le pido a la gente que nos está escuchando que tome estas siguientes definiciones suplementarias y después vamos a ir con las verdaderas. Imagos, vamos a tomarlo como imágenes. Lívido, vamos a tomarlo en el sentido de interacción social. Y complejo, vamos a tomarlo en el sentido de comportamiento. Entonces, esto se leería de la siguiente manera. La principal diferencia entre esta función y la función anterior que habíamos supuesto es que esta función son dos funciones. Y para ser más precisos, es una función dentro de otra función. Y no podemos saber qué función está dentro de cuál función, ya que no funciona de esa manera en las matemáticas del cálculo. Lo único que quiere decir es que ambos valores de la función van a valer lo que vale el otro. Bien, entonces se van a presentar en una situación de espejo. Entonces, las imágenes que ingresan a partir de la interacción social es lo que domina nuestros comportamientos. Entonces, el proceso de un psicoanálisis en el que nosotros queremos justamente desarticular comportamientos neuróticos de una persona, involucra el mismo proceso, pero a la inversa. Vamos desde el comportamiento que nos presenta el paciente a través de la interacción social que hemos establecido en el análisis y vamos a descubrir la imagen que motivaba ese comportamiento. Bien, entonces, de esa manera, si nosotros hemos visto entonces el modelo teórico, lo que tenemos por resultado es la explicación del objeto de estudio en psicoanálisis, ya que no es ni la imago, ni la libido, ni el complejo, sino que es la relación que existe entre estos tres conceptos y que forma al testimonio del paciente y nuestra acción terapéutica. Bien, entonces, fíjense la complejidad a la que hemos llegado porque ya no estamos definiendo un inconsciente individual. Estamos justamente abordando el inconsciente desde la perspectiva de las relaciones sociales. Y acá entonces está como una aprehensión dialéctica, exactamente, de la experiencia, como nos está informando acá nuestro compañero Maximiliano Mariani,
que en la instancia de la letra Lacan hace uso de este concepto, pero lo más importante entonces con respecto a esto es que nos vendría bien la pregunta de si Freud justamente pensaba en su análisis las interacciones sociales o pensaba al inconsciente como un reservorio individual de pulsiones. Mi hipótesis es que Freud sostiene ambas hipótesis al mismo tiempo y ya después del corte de 1921, más allá del principio del placer, Freud se aboca directamente por una concepción del aparato psíquico individual. Ya a partir de ahí dejamos de observar las interacciones sociales en Freud y ya encontramos el periodo más oscuro de la obra, donde lamentablemente se liga directamente con el individualismo. Ahora bien, ya que sabemos que las imágenes, a través de las interacciones sociales, engendran comportamientos, los psicoanalistas no tenemos que analizar toda clase de imágenes ni toda clase de comportamientos. Solo las imágenes que sean imagos y solo los comportamientos que representen complejos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que un complejo se elabora en función de una imagen reprimida y al mismo tiempo una imago es una imagen reprimida que genera un comportamiento neurótico, es decir, un complejo. Entonces, yo creo que la gran tarea del psicoanalista, una vez que ya hemos tenido en cuenta que las imágenes engendran comportamientos, es la posibilidad de delimitar cuáles son las imágenes que determinan los comportamientos neuróticos. Y ya en esa parte ya tendríamos que empezar a abordar otros textos de Lacan, ya que en este punto es en el que se detiene, más allá del principio de realidad. Así que bueno, fue una síntesis echando las chapas, pero quería justamente plantearlo de ese modo para justamente no irnos tanto por las ramas. No sé qué te parece a vos, Ro. Mucha información, ¿no es así? Es como mucho. Sí, sí, es bastante, pero bueno, está bien para un primer acercamiento. Yo pienso que muy acertado lo que mencionas, porque obviamente definir un objeto de estudio tiene que ver con el contexto en el cual se desenvuelve una teoría, y en el caso de Freud, diferente a Lacan, de hecho era lo que comentábamos también por acá con algunos compañeros, de que Freud intentaba justamente enmarcar su psicoanálisis en alguna ciencia, ¿no? O sea, en su interés por hacer del psicoanálisis algo científico, intentaba enmarcar el psicoanálisis en una ciencia y lo intentaba enmarcar dentro de la psicología. De hecho, lo llegó a denominar la psicología de lo profundo, ¿no? Pensando justamente en esta cuestión del inconsciente, de un inconsciente que está en el fondo, que es lo más arcaico. Entonces, en ese sentido, como bien mencionas, desde aquí ya comenzamos a ver algunos modelos o enfoques, más bien, de los científicos, ¿no? Enfoques que se aprecian desde la filosofía de la ciencia, como bien mencionas, por ejemplo, el asociacionismo, que es algo muy característico de la psicología, ¿no? Y es algo que Lacan critica mucho, de cómo el asociacionista lo que intenta hacer es que su teoría encaje con esa realidad, o sea, como que hay un tipo de forzamiento para que entonces la teoría que yo estoy proponiendo, encaje completamente con la realidad real palpable, ¿no? Tangible, Totalmente. digamos. Entonces, esa es una premisa, pues, de la psicología, que son asociacionistas y que son, pues, basados en una ciencia empírica. De hecho, una de las críticas que más nos hacían a nosotros de que el psicoanálisis no tenía objeto de estudio era justamente que pensándolo desde un objeto de estudio que es empírico, y entonces yo contestaba un poco diciendo pues que efectivamente nosotros no trabajamos con metodología empirista, o sea, no estamos enmarcados dentro de una ciencia clásica, y obviamente intentar hacer del psicoanálisis un objeto de estudio que sea meramente empírico es una contradicción, ¿no? Es una incoherencia. ¿Por qué? Porque el inconsciente sabemos que no se puede palpar. Vaya, no hay forma de que el inconsciente se vea, digamos, que sería más o menos lo que han intentado hacer algunas pseudociencias como la neuropsicoanálisis, que intentan encontrar el inconsciente en las partes del cerebro, ¿no? Y como tú mencionas, o sea, el inconsciente es algo que no es individual, por tanto, no es algo que se va creando
por sí mismo, vaya, ¿no? Sino que se crea a partir de la interacción social, como bien lo mencionas, y eso es algo que Lacan obviamente se va a dar cuenta. Yo creo que Lacan se va a dar cuenta de dos cosas. En primer lugar, va a hacer un minucioso estudio de la obra freudiana y se va a dar cuenta de las contradicciones que presenta la obra freudiana. Y por otro lado, Lacan se va a dar cuenta del cambio de paradigma que se produce en la ciencia. Entonces, en ese sentido, Lacan, como tú bien mencionas, el problema es epistemológico. ¿Por qué? Porque Freud, como que, a mi parecer, intentó como en esta suerte de intentar establecer el psicoanálisis, como que de repente hacía una práctica más psicológica, de repente una práctica un tanto más filosófica, ¿no? Le anduvo dando como por varias vertientes, y digo, es válido porque iba comenzando justamente, ¿no? Entonces, él también iba experimentando sobre la disciplina misma, pero Lacan, ya habiendo leído justo la obra freudiana, habiéndose dado cuenta del cambio de paradigma que se produce en la ciencia, de este quiebre, de esta ruptura epistemológica, lo que hace Lacan pues es, como buen epistemólogo, para mí Lacan era un epistemólogo, ¿no? Entonces, como buen epistemólogo, él se da cuenta de este salto que se produce en la ciencia, como bien lo mencionabas, que viene desde Galileo, nada más que no se estableció, porque, por ejemplo, Newton, a pesar de que Newton formuló la teoría de la gravitación universal y que desarrolló un modelo matemático, Newton creía en la física experimental, ¿no? Entonces él dijo, bueno, sí, pero lo que yo estoy haciendo no es algo deductivista, o sea, ¿por qué? Porque se puede comprobar mediante experimentaciones las tres leyes de la gravedad. Entonces, Newton optó más por un modelo de la física experimental y entonces ahí no se dio como esta ruptura, digamos, pero justamente lo que viene después de Newton con Michelson y Morley, que al final de cuentas pues ellos hicieron experimentación, pero desde ahí comienza la ruptura, ¿no? Luego, como hemos visto, el campo electromagnético de Maxwell, y posteriormente la teoría de la relatividad, pues sí se produce una ruptura epistemológica con lo que sucede en la ciencia, en el sentido de que, bueno, hay un quiebre, hay una ruptura con la ciencia empírica, digamos, ¿no? Con la ciencia experimental. Y entonces se da el paso a los modelos matemáticos, a la abstracción, y en ese sentido Lacan obviamente se da cuenta, empieza a seguir bastante los planteamientos de Coiré, justamente en este salto de lo que ahora va a ser que la matematización de todas las disciplinas, el conocimiento de lo que sucede en el universo a partir de modelos matemáticos, que eso ya venía pues desde Platón y los neoplatónicos, ¿no? Y Lacan opta por este camino, diciendo, bueno, entonces hay un cambio porque el inconsciente no se descubre, que descubrimiento sería más en términos de la ciencia clásica, sino que se descifra. O sea, tenemos que descifrar el inconsciente y ese descifrar ya tiene que ver con un método hipotético deductivo, ¿no? ¿Por qué? Porque el inconsciente no lo podemos ver, no lo podemos palpar y es algo que hay que decirlo, ¿no? O sea, la neta no se puede ver, no podemos dar evidencia empírica del inconsciente, pero sí podemos plantearlo en términos meramente abstractos, ¿no? En términos donde se descifra, como en los códigos, ¿no? Por ejemplo, en la física, como hemos hablado contigo, lo que pasa en la curvatura del espacio-tiempo se tiene que codificar en matrices. Y es lo mismo con el inconsciente, o sea, lo que pasa en el dispositivo analítico, los significantes, todo se tiene que decodificar, o sea, el analista tiene que hacer esa decodificación de signos, de significantes, de demanda, de shalala, y bueno, en ese sentido Lacan lo que ingresa como objeto de estudio del psicoanálisis es el objeto A, apegado obviamente a lo que es lo que se define como una ciencia a partir pues de que hay este quiebre con la ciencia clásica. Entonces ahí pasan varias cosas. En primer lugar, la ciencia supuestamente tiene que dejar de ser un absoluto, como ya bien lo mencionabas, ¿no? Porque antes el universo, todo el universo era absoluto, desde Aristóteles. Entonces se produce ese cambio. Bueno, ya no hay un todo absoluto, sino que tiene que haber
una sola cosa absoluta, ¿no? En el caso de la ciencia físico-matemática es la velocidad de la luz. En el caso de Lacan, el absoluto está en el sentido del imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un imposible que es una de las cuestiones que se dice, bueno, ¿y qué es lo que forma ahora una ciencia? Bueno, a una ciencia la va a formar pues justamente el uso de un objeto de estudio que es abstracto, también la matematización, porque, bueno, yo estudiando un poco sobre filosofía de las matemáticas y de la física, decía, bueno, es que la matemática, por ejemplo, no es una ciencia completa, porque justamente la matemática no se puede verificar de manera empírica, pero aunque la matemática no es una ciencia completa en ese aspecto, ¿qué es lo que hace que las matemáticas, aunque no se puedan verificar de manera empírica, sea lo que está en nuestro mundo? Decía un filósofo de la ciencia, las matemáticas están hasta en la sopa, ¿no? Las matemáticas están en todos lados. Entonces él decía, bueno, pensemos qué es lo que pasa con las matemáticas, con un ejemplo que él pone de ejemplo el famoso cuadro de Dalí, donde están Sí, no me acuerdo el nombre del cuadro, donde están los relojes derritiéndose. sí, Este, sí, sí, sí. pero dice, justamente eso es lo que no producen las matemáticas. O sea, las matemáticas son duras, son una disciplina muy lógica, muy coherente, tiene que tener coherencia, tiene que tener lógica, tiene que tener operaciones, y entonces no podemos pensar que se suavizan. Entonces, ese sería el carácter por el cual hubo una revolución, digamos, científica, o hubo un cambio, una ruptura de paradigma y un nuevo paradigma, y por eso se matematiza todo, ¿no? ¿Por qué? Porque las matemáticas son una herramienta por la cual se puede dar rigurosidad a algo, ¿no? Por esta característica de que no se suavizan, vaya, sino que siempre son muy lógicas, muy abstractas, muy precisas, ¿no? Muy exactas, Sí. lo que se pueda realizar, que sea muy riguroso. Entonces él decía, eso es justamente por lo cual las matemáticas, a pesar de que no son una ciencia completa, pensando en términos empíricos, sí son una ciencia que siempre está ahí, ¿no? Y que no es fácil derrumbar. Y yo creo que de eso se da cuenta Lacan, ¿no? Siguiendo a Coiré, como mencionaba, Lacan dice, bueno, hay que dar un paso, un salto a la abstracción en el psicoanálisis, y toma dos posiciones, ¿no? La primera es una posición teoreticista. Esto quiere decir que más allá de lo que prevalecía en el momento, que era el asociacionismo, justamente, ¿no? El adecuacionismo y todos estos enfoques científicos, él se queda con el teoreticismo. ¿Por qué? Porque privilegia la teoría, ¿no? Porque nosotros, la visión que tenemos del mundo es por la teoría y por el lenguaje, ¿no? Esa es como la gran tesis de Lacan, de que estamos ya predeterminados por el lenguaje, entonces no podemos hacer un acercamiento empírico a nada, porque todo ya está lleno de lenguaje, ¿no? Todo ya está conceptualizado, o sea, primero está el lenguaje y luego está el acercamiento con las cosas a partir de que ya tenemos conceptos que las nombran. Y en segundo lugar, va a adoptar una posición formalista. Esto quiere decir que se va a pegar justamente a este enfoque en el cual lo importante sería cómo decodificamos la realidad por medio de las operaciones lógicas que se pueden realizar en una hoja de papel. Entonces, ¿qué es lo que hace Lacan? Bueno, él presenta en varias ocasiones su proyecto de formalizar el psicoanálisis, es decir, de formalizar la teoría psicoanalítica, formalizar los conceptos de Freud, ¿no? Y es lo que podemos encontrar en toda su obra. Por ejemplo, la pulsión, hay una fórmula de la pulsión, hay una fórmula del fantasma, luego el complejo de Edipo de Freud, lo que Lacan hace es producir la metáfora paterna, que tiene también una fórmula, está en términos de funciones, y las funciones Lacan las retoma de las funciones matemáticas, ¿no? Y luego va a complejizar más, va a complejizar, por ejemplo, en el grafo del deseo, en el esquema L, en la línea sinuosa, el enlace Borromeo, o sea, va a utilizar una serie de objetos matemáticos para
formalizar justamente el psicoanálisis que él está proponiendo, y en ese sentido el objeto A es un objeto epistemológico. ¿Por qué? Porque sería el objeto fundante de la teoría y práctica psicoanalítica. Y este objeto A es un objeto meramente abstracto, ¿no? Me acuerdo que mencionábamos contigo como esta analogía o más bien esta metaforización que hacían de repente, por ejemplo, los kleinianos, que decían que el objeto A era la placenta, ¿no? Que privilegiando el Sí, parto y que entonces lo que cae, o sea, metaforizaban lo que Lacan dice del objeto A como resto, diciendo, bueno, es que es el parto y en el parto hay algo que cae, que es la placenta, ¿no? Y que es esa totalmente. bienvenida al mundo que vas a sufrir o qué sé yo. Y Lacan cuando habla del objeto A como resto, lo está hablando en una división, ¿no? Lo está proponiendo en una división, la división subjetiva del sujeto, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Lacan? Justamente hace esta división entre el A mayúscula, o sea, el otro, el gran otro, y el sujeto, ¿no? En esa operación, en esa división, primero los presenta tanto al A mayúscula como al S como completos, vaya. Y conforme va desarrollando la división, al final, cuando ya el S está barrado y el A mayúscula también está barrado, se produce un resto, pero ese resto es el resto de la división. No tiene que ver con un resto empírico, sino que no deja de ser una operación matemática, una operación lógica, y lo que queda como resto es el objeto A. Y es lo que Lacan va a plantear justamente como objeto del psicoanálisis. Por ejemplo, en el texto de La ciencia y la verdad, él ahí comienza a hablar, haciendo la diferenciación entre el individuo psíquico de Freud y el sujeto que él está proponiendo, ¿no? Él ahí dice, mi sujeto no tiene nada que ver con el individuo empírico, no tiene nada que ver con el ciudadano, no tiene, o sea, no tiene nada que ver con tal y tal acepción, sino que mi sujeto que yo estoy presentando lo voy a articular, a formalizar con un modelo topológico que es la banda de Möbius, dividida a la mitad, porque él ahí propone, no podría haber psicoanálisis si no fuese un producto de la ciencia, porque la ciencia produce un sujeto, que es lo que Lacan conceptualiza como el sujeto de la ciencia. Entonces, en términos epistemológicos, Lacan va a hablar de un sujeto de la ciencia. En términos ya de la práctica analítica, ese sujeto de la ciencia sería el sujeto del inconsciente con el que nosotros trabajamos, ¿no? Pero bueno, él primero lo propone como un sujeto epistemológico, que es el sujeto que produce la ciencia, que él mismo lo dice, es el sujeto del cual se encarga Freud. Una vez que Freud se encarga, por ejemplo, de las histéricas, que sería lo que queda fuera del discurso médico, ¿no? Porque los médicos ya no sabían qué hacer con las pacientes histéricas. Entonces, él menciona eso, bueno, el psicoanálisis solo es posible a partir del surgimiento de la ciencia. Y ese sujeto que yo estoy proponiendo es un sujeto formalizado en la banda de Möbius dividida entre saber y verdad, ¿no? Y ahí es cuando dice, la ciencia forcluye la verdad, porque lo único que le interesa es el saber, ¿no? Y la verdad sería esta verdad del sujeto. Entonces ahí él habla justamente que cuando se produce esa división en la banda de Möbius entre saber y verdad, lo que está en el medio como resto es el objeto A, ¿no? Y ese objeto A es ese objeto epistemológico del cual se viene a dar cuenta toda la teoría psicoanalítica. No sé hasta aquí qué opines. La verdad que me parece muy interesante, Che, lo que estás planteando, porque justamente me parece que el recorrido que estaba tomando yo no tiene que ver tanto con la construcción del objeto A, sino con la construcción del sujeto. De hecho, esa es una de mis hipótesis, que la primera parte de los escritos, la primera parte, el primer tomo, respectivamente está dividido en cuatro y habla de significancia, significación, sentido y la última cuarta parte de sujeto. Entonces, si uno sigue todo ese recorrido, puede llegar entonces a construir el sujeto de Lacan. Mientras que toda la exposición que estabas teniendo vos, me parece que... ¿Cómo? Significancia sería con respecto a la carta robada, por ejemplo. Significación tiene que ver con los textos que justamente Lacan aborda la red del significado, el espacio imaginario, el espacio inextenso. Ahí vamos a encontrar la agresividad en psicoanálisis, estadio del espejo, más el principio de realidad, etc.
Luego el sentido, donde abordamos los tiempos lógicos, es decir, ya la parte temporal de esta red del discurso. Y finalmente la cuarta parte, donde ya abordamos la conformación del sujeto en psicoanálisis, que como bien vos decías, es una parte muy importante a tener en cuenta, ya que la ciencia exacta normalmente forcluye esta verdad. Bien, entonces me parece que mi recorrido iba un poco por este lado, de justamente de abordar el sujeto. Como habrán visto, ni siquiera le hicimos cosquillas al sujeto todavía porque estaríamos en la parte de significación, pero me parece que justamente es muy valioso lo que estamos haciendo porque vos ya estabas abordando lo que sería la parte final de este recorrido, en la segunda parte de los escritos, donde Lacan le dedica a todos los textos por lo menos una parte al objeto A. O sea que ya Lacan está pensando todas sus teorizaciones en función del objeto que justamente estabas marcando vos. Por eso me parece realmente muy interesante también cómo estabas abordando lo de la división subjetiva. La división subjetiva no podríamos terminar de entenderla y abordarla si antes no hubiéramos entendido la constitución del sujeto o el porqué del barrado del otro, ya que en función de esas dos operaciones nosotros obtendríamos ese resto. Ahora, yo creo que una de las preguntas que nos quedan es que si nosotros ya tenemos esta constante de que en toda acción humana hay interacción social, me parece entonces que lo importante a tener en cuenta con respecto a esto es cómo pasa de eso Lacan al objeto de estudio que justamente nos estabas hablando vos. Porque si bien la interacción social es dentro de todo algo evidenciable a partir de lo empírico, no quiere decir que por eso no sea formalizable a partir de la razón. Entonces, la cuestión sería pensar en cómo se parte de esta evidencia empírica con una cierta racionalización a un objeto que es puramente abstracto, a un objeto que solamente es puramente racionalizable, ¿no? Que no podemos encontrar en la empiria. Entonces, eso me había llamado la atención con respecto a lo que estabas planteando. Sí, yo concuerdo completamente con lo que mencionas. O sea, honestamente, para quienes no sepan, mi amigo Sebastián tiene una extensa investigación en los escritos. Es un especialista en los escritos, de verdad, increíble. Me acuerdo que cuando iba en la universidad, inclusive después, hay mucha gente que hasta estudia maestría y no entiende el estadio del espejo. Y Sebas tiene, o sea, una formalización que hizo del Para el estadio próximo del video. espejo. Sí. Entonces, concuerdo completamente con lo que mencionas. Por ejemplo, para entender la división subjetiva hay que entender por qué se barra el sujeto, por qué se barra el otro. Pero bueno, yo me iba un poquito más como por esta, justamente, o sea, porque Lacan lo que propone ahí, y me parece que es una de las críticas que Lacan más hace en la época y que nadie lo entiende porque nadie cacha sus críticas. O bueno, no puedo decir que nadie, pero al menos eso parece, ¿no? Es que no se han dado cuenta, bueno, al menos en la época, que Lacan estaba, que la gente, los científicos, los psicoanalistas, no se han dado cuenta de que el otro está barrado, ¿no? Porque Lacan hace la crítica de, se supone que hay un cambio de paradigma, la ciencia deja de ser un absoluto, cae la religiosidad y entonces se supone que el universo pierde el carácter absoluto, se pierde el sistema de referencia único. Entonces, justamente haciendo un poco esta articulación con la física, yo creo que Lacan lo pensaría como un universo significante en el cual lo que está en medio, digamos que nosotros en el sistema solar tenemos en medio el Sol, ¿no? Como el centro del universo. Para Lacan lo que estaría en medio de toda constitución sería el objeto A, ¿no? Y el objeto A en esencia es un vacío. ¿Por qué? Bueno, porque es, como mencionábamos, es un objeto epistemológico abstracto, entonces es un vacío en el sentido de cómo es el número, por ejemplo, de cómo es la letra en el álgebra, ¿no? O sea, es un espacio, digamos, es un lugar que está ahí, pero para Lacan pues es muy importante, ¿no? Que justamente lo que hay en medio es un vacío y nosotros lo que hacemos es bordear ese vacío.
Pero yo lo decía en ese aspecto de cómo Lacan hace esta crítica de que ahora se toma la ciencia como un ideal, por tanto se sigue pensando que la es completo y el sujeto es completo. Y si hacemos la división, si producimos la división, ni S queda completo, ni A queda completo, ¿no? Sino que se barran. Y ese objeto A no solo está en función del sujeto, sino también está en función del gran otro. Sí, Aquí totalmente, estoy muy de acuerdo. Sí, 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 sí. traje una cita de Lacan de La ciencia y la verdad. Dice, este objeto A no está tranquilo, o habrá que decir más bien, pudiera ser que no les dejase tranquilos, y menos que a nadie aquellos que tienen más que ver con él, los psicoanalistas. ¿Qué serían entonces aquellos a quienes de una manera electiva trataría de apuntar por mi discurso? Es decir, Lacan se está dirigiendo a los psicoanalistas diciéndoles justamente que el objeto A no les dejase tranquilos, ¿no? Pero ellos no se dan cuenta de eso. Es muy cierto, es muy cierto. Sí, sí, sí. Y dice, volveremos a encontrar aquí al sujeto del significante tal como lo articulamos el año pasado, transportado por el significante en su relación con el otro significante. Ahí está definiendo el sujeto, como tú mencionas, que debe distinguírsele severamente tanto del individuo biológico como de toda evolución psicológica. Es en Totalmente. términos mínimos la función que atribuyó al lenguaje en la teoría. Me parece compatible con un materialismo histórico que deja ahí un vacío. Dice, fíjate, qué interesante. Me parece compatible con un materialismo histórico que deja ahí un vacío. Tal vez la teoría del objeto A encuentra ahí también su lugar. O sea, ya está hablando de su teoría del objeto A. Esa teoría del objeto A es necesaria, ya lo veremos, para una integración correcta de la función para con el saber y el sujeto de la verdad como causa. Y luego comienza a hacer crítica a Aristóteles y a toda la ciencia clásica, pero él mete, ¿no? Ya integra lo que es su teoría del objeto A como causa, ¿no? El objeto A como esa causa, digamos, como causa significante, como, y también cumpliendo una función en la estructuración del sujeto. La verdad que está muy interesante el punto que estás planteando porque vos ahora estarías planteando justamente la relación entre el saber y la verdad a través del objeto A. Y bueno, para los que les interese en dialéctica del deseo y subversión del sujeto, justamente Lacan aborda el objeto A como un lugar vacío, en el cual saber y verdad justamente están constantemente cambiando, ¿bien? Y cambiando en el sentido de las leyes de Kepler sobre lo que sería no una especie de círculo, sino como una especie de círculo ovalado, ¿bien? Una elipse. Entonces, me resulta muy interesante esto porque esto no es simplemente un comentario a una relación análoga que habría entre el movimiento de los planetas y el movimiento de las interacciones sociales, que las podemos llamar ahora entre saber y verdad, sino que si es el mismo comportamiento, a lo mejor no es porque esas cosas se comporten del mismo modo, sino como decía Rocío, es porque es la misma abstracción. Al ser la misma abstracción, entonces nosotros podemos encontrar la misma abstracción en diferentes objetos, pero no quiere decir esto que los objetos sean iguales, simplemente que estamos utilizando la misma abstracción. Entonces eso también me parece un punto muy importante lo que estás marcando con el objeto A, ya que entonces no lo podríamos entender por la vía de la evidencia, sino que, como vos decías hace un ratito, que los psicoanalistas les iba a hacer renegar mucho este objeto A, literalmente, hoy en día estamos renegando con ese objeto A. La única manera de entenderlo es a partir de una formalización matemática. No tendríamos otra forma de tener acceso a ese objeto como vos estabas diciendo. Sí, de hecho, ahí mismo en La ciencia y la verdad, Lacan tiene otra cita donde dice, el objeto del psicoanálisis, muestro mi juego y ustedes lo ven venir con él, no es otro sino lo que he enseñado ya de la función que desempeña en él el objeto A. Y luego pone sobre una pregunta, ¿el saber sobre el objeto A sería entonces la ciencia del psicoanálisis? Pero luego justamente va a ser una crítica, déjame ver si la encuentro, espera. Sí, no hay problema. Ahí me salí. Ja, ja, ja. Bueno, el caso es de que luego Lacan va a hacer una crítica de que
de que ese objeto A que él propone como objeto del psicoanálisis, los psicoanalistas se van a mostrar renuentes hacia ese objeto, ¿no? Como no queriendo saber nada de ese objeto o no queriendo trabajar justamente ese objeto porque no lo entienden. Pero justamente es lo que generalmente nosotros decimos, Sebas, que no lo entienden porque muchos siguen enmarcados en un pensamiento clásico, ¿no? Era lo que decíamos de que el modelo teórico de Lacan es contraintuitivo. Entonces, eso implica dejar caer por completo todo el pensamiento intuitivo que uno tiene, y sobre todo con la psicología, ¿no? Como la mayoría de los que nos dedicamos al psicoanálisis, previamente estudiamos psicología, en psicología pues nos impregnamos de intuición, de prácticas intuitivas, de pensamiento intuitivo, y cuando llegamos a Lacan y queremos entender a Lacan con un modelo teórico completamente contraintuitivo, pues no nos entra, vaya, no hay, Es porque no hay difícil. una, sí, claro, o Sí, sí, sea, sí. choca con lo que, Choca con eso. exactamente, pero bueno, eso es lo que yo vengo planteando un poco del objeto A como objeto de estudio. Quizá parece que de repente se sobreentiende, ¿no? O sea, de repente ya estamos trabajando con la teoría formal del psicoanálisis, pero no nos detenemos un poco a pensar de manera epistemológica cómo está formada esa teoría. Entonces, retomando lo de Lacan, lo Poiré, la ciencia moderna, shalala, pues Lacan se da cuenta de ese cambio de paradigma, va a formalizar su teoría, va a proponer el objeto A, y bueno, siendo del objeto de estudio del psicoanálisis un objeto meramente abstracto, ¿cómo no nos vamos a esperar encontrar una teoría que resulte completamente estructurada como en las matemáticas, ¿no? Y entonces ese objeto A, yo lo que estoy estudiando actualmente es el uso algorítmico del objeto A, porque me he dado cuenta que en la mayoría de los matemas, de los grafos, de los esquemas, de las operaciones lógicas de Lacan, aparece el objeto A. Parece ser como una constante, ¿no? Yo estoy investigando un poquito, por ejemplo, entre como en la física está la constante de la velocidad de la luz, y en el Sí. psicoanálisis pareciera que el objeto A aparece como esa constante que siempre está, ¿no? Que siempre se está presentando. Y bueno, esto tiene que ver, como decía, ¿no? También en la ciencia va a haber un imposible. Para Lacan, el imposible también lo va a pensar en términos del imposible lógico matemático. ¿Por qué? Bueno, porque también es imposible que las matemáticas expliquen todo, ¿no? Por eso hay un imposible ahí. Y para Lacan, pues también va a integrar el imposible en función de esto, de lo real como imposible lógico. Y serían como varias premisas que Lacan va a integrar a su teoría con este sentido de formalizarlo y convertirla en una teoría científica. Totalmente. Entonces, pues por ahí va, también un poco respondiendo a hacían una crítica de que el psicoanálisis no está axiomatizado y no está formalizado. Pues yo lo que respondía también a esa crítica es que sí está axiomatizado y está formalizado, pero no ha sido, o no hemos logrado que sea una teoría, digamos, como que se vayan uniendo, ¿no? Partes con partes, digamos. Por ejemplo, para que se funde una ciencia, tiene que haber un algoritmo que la funde, y en ese sentido Lacan utilizó muchos algoritmos, pero no creó un algoritmo, digamos, como que conjuntara toda su teoría. O axiomatizó, pero tiene como sus axiomas un poco dispersos dentro de su obra, ¿no? Por ejemplo, en la teoría del significante hay un buen de axiomas de la teoría del significante. De la teoría del sujeto, o sea, de la propuesta de Lacan, la teorización del sujeto, hay un buen de axiomas de la teorización del sujeto, ¿no? También hay axiomas del otro con mayúscula. O sea, hay muchísimos axiomas, y esa es como la tarea que nosotros tenemos en la actualidad.
sea, creo que no tendría por qué haber en la actualidad todavía una teoría del psicoanálisis completamente acabada en formalización y en axiomas, ¿no? Y axiomatizada por completo, porque apenas estamos investigando eso. Totalmente. Sí, sí, sí. Apenas Estoy de estamos acuerdo con... desambiguando. Sí. Apenas ¿Cómo, estamos cómo? desambiguando, o sea, apenas Sí, desambiguamos Freud Lacan, o sea, entonces es imposible que haya una teoría completamente acabada en este sentido. totalmente. Y además, yo creo que sumado a eso, el problema está principalmente, como estabas hablando vos hace un ratito, que la psicología que ha ganado hoy en las facultades es la asociacionista. La neuropsicología no es otra cosa que suponer al cerebro como la sede de los sentidos, o sea, como el lugar donde se van a almacenar todos los engramas producto del procesamiento de la información de los sentidos. Entonces se sigue con ese paradigma. Eso me parece que resuelve una de las claves de por qué Lacan es tan, vamos a decirlo entre comillas, enigmático, porque no, en realidad no es, Lacan no es en realidad enigmático. Lo que Claro. va a proponer Lacan es un pensamiento tan contraintuitivo, y ya no en la cultura en general, sino en la psicología misma, que justamente nos exige a nosotros a ponernos en el lugar de un pensamiento contraintuitivo para entenderlo. Y me parece que esto está muy relacionado con tu trabajo sobre el estilo en la obra de Jacques Lacan, con el autor que vos citabas. Góngora se llama, ¿no es así? No, Góngora es un estilo. Ah, Góngora. Bien, que bueno, por suerte es tu trabajo y no el mío. Claro. Pero el estilo de Góngora justamente nos revela el porqué de la exigencia de Lacan. Porque básicamente con Lacan es un llamado a pensar. No Claro, es simplemente un llamado a recibir información y almacenarla, claro. sino es ponerse en el lugar del sujeto que recibe esa información, lo cual me parece completamente distinto a la denominación que tenemos de un individuo empírico que recibe estímulos y emite respuestas, ¿no? Ya con lo que estábamos marcando nosotros con respecto al objeto de estudio en psicoanálisis, nosotros ya estamos empezando a introducir toda una serie de relaciones que hay que tener en cuenta para armar el objeto de estudio, que es muy distinto a ya tenerlo constituido en la realidad. Básicamente nosotros tenemos que empezar a entender cuáles son todas esas variables necesarias a la hora de tener en cuenta para que un análisis sea efectivo. Yo, por ejemplo, me lo había salteado, pero igual no es para desarrollarlo hoy. También hay una metodología al respecto, porque no solamente estudiamos la interacción social, estudiamos la interacción social dentro del análisis. O sea, es súper específico lo que estaríamos tratando de realizar con respecto a nuestro método científico, ¿no? Entonces, bueno, básicamente me parece eso, que Lacan no es complicado, sino que nos plantea un pensamiento contraintuitivo con respecto a la psicología que ha ganado en la facultad, ¿bien? Inclusive en las mismas cátedras de psicoanálisis, los Sí, psicoanalistas son lamentablemente asociacionistas, sí, lamentablemente. Es sí, un de problema, hecho, es yo un ponía problema. un ejemplo hace poco por ejemplo, la mayoría de la gente que le gusta leer o así, antes de dormir leen un poema, ¿no? Es como una Ajá. práctica muy, muy típica, ¿no? Antes de dormir me voy a leer un poema y luego ya me duermo. Y yo les mencionaba, justamente hablando de este obstáculo epistemológico, que es, pues, no tener una práctica, un pensamiento abstracto, ¿no? Un pensamiento más lógico. No es lo mismo antes de irse a dormir intentar leer un poema que diga y dormir, o antes de irse a dormir intentar resolver una fórmula matemática. Con eso no dormís directamente. Con eso es Exacto, desvelo e insomnio. Sí. sí, exacto, completamente, o sea, tú y yo que nos estamos dedicando a estudiar un poco la física, la verdad es que sí te quebras la cabeza, ¿no? Sí, está muy cañón. Sí, 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 está sí, sí, muy cañón. literal. Ya veo por qué a nadie le gusta en psicología. Sí, es que sí está muy Sí. cañón forzar el pensamiento para que intentes desarrollar otras cosas que antes no hacía. Entonces, bueno,
Pues yo creo que esto sería un primer acercamiento a lo que es el objeto de estudio en psicoanálisis. Eh, Obviamente decir que no se puede entender qué es el objeto de estudio en psicoanálisis si no se atraviesa por el desarrollo de la ciencia. Porque muchas veces estas críticas de que el psicoanálisis no tiene objeto de estudio son desde la ciencia empírica, creyendo que la única ciencia que existe es la ciencia clásica. Entonces, bueno, no existe la ciencia, existen las ciencias, ¿no? Y no existe el psicoanálisis, existen los psicoanálisis, y el psicoanálisis que nosotros hacemos es un psicoanálisis contraintuitivo. Totalmente. Sí, este primer acercamiento me parece que está bastante interesante y además también nos plantea la pregunta de cuál sería nuestra metodología de investigación. Si deberíamos usar la metodología de investigación que utilizan los psicólogos asociacionistas o si tendríamos que fundar una nueva. Porque, bueno, eso también está en debate, ¿no? Lamentablemente no hay un consenso acerca de la metodología de investigación en psicoanálisis. Entonces, esto sí sería como un primerísimo acercamiento. No podríamos responder esa pregunta todavía. Pero me parece que, bueno, que la aproximación está bastante buena por ahora. Sí, a mí también. Y pues, como mencionas, son cosas que apenas van surgiendo, entonces yo creo que no hay que tener tanta prisa, ¿no? La prisa es la mejor enemiga de la lógica. Entonces, pues vamos Totalmente. poco a poco construyendo las teorizaciones de acuerdo a lo que... También a las críticas, están muy buenas que nos hagan críticas porque eso nos hace crear, por ejemplo, este tipo de videos y estas cosas, ¿no? También nos ayuda a nosotros pensar sobre esas críticas, que realmente, que de esas críticas sí es aplicable para que repensemos lo que hacemos en psicoanálisis. Totalmente. A Sí, mí toda crítica bienvenida. me queda la Sí, duda de cuando hablas de interacción social, sí. si tendría que ver con la inmixción de otra edad o esa parte. Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que sí, es un paso más a lo que Lacan llamó después inmixción de otra edad. Para darnos una idea, ¿no? Si no me equivoco, el concepto de inmixción de otra edad, si no me equivoco, ¿no? Si no estoy haciendo un cálculo muy... yo creo que son 20 años después de este texto que Lacan va a empezar a usar el término inmixción de otra edad y para este entonces utilizó la interacción social. Entonces, me parece que la interacción social es como lo más cercano que tenemos los psicoanalistas a una evidencia empírica, porque después de todo, ya con esta evidencia empírica, nosotros podemos dejar tranquilos a los empiristas para que nos dejen de decir que estamos analizando sobre nubes, ¿se entiende? Claro, ya está, ya Sí. tenemos la evidencia empírica, y yo creo que la inmixción de otra edad sería como una formalización mucho más abstracta de lo que es en realidad la interacción social, ya que por interacción social nosotros por ahí todavía estaríamos tentados a asimilarlo a la interacción entre dos masas y Entre en, dos animales. o entre dos animales, entre dos personas, etcétera. Y O sea, inmersión de otra edad, sí. perdón, la interacción social implica al otro con minúscula. Bueno, ahí está el tema. Como estamos en esta parte de la enseñanza de Lacan, yo no me remití todavía a ningún matema ni a ninguna construcción formalizada. Bien, de hecho, utilicé una construcción formalizada aparte, que es con modelos teóricos y funciones, pero era para hacer una diferencia entre los paradigmas. En realidad, yo creo que en esta parte de la enseñanza estaría bueno privarse de utilizar esas abstracciones formalizadas para ver paso a paso cómo Lacan las va introduciendo en su Claro. enseñanza. Entonces nosotros iríamos a partir de ahí, de esa mínima evidencia empírica, hasta toda una serie de abstracciones formales que se desprenden de esa evidencia empírica. Porque recordemos de vuelta que antes la interacción social no era tomada como objeto de estudio. Se pensaba que las relaciones humanas eran individualistas, Claro. desde yo para el otro y el otro para mí. Pero cuando nosotros analizamos en realidad el recorrido que hay entre yo y el otro, lo que ahí creo que se está proponiendo justamente es el mínimo de evidencia empírica que necesitamos para constituir un objeto de estudio. Ya después todo lo que vos venías marcando con justamente las abstracciones formalizadas, que me parece que con eso tiene que ver más el concepto de inmixción de otredad. Ya con inmixción de otredad, si vos me permitís, me parece que tenemos la intersección de dos campos.
Esos dos Sí, campos son sí, puros claro. objetos formales, ¿no? Ujú. Entonces, esos objetos formales creo que le van a dar inclusive mucha más rigurosidad a lo que empíricamente habíamos denominado como interacción social. Pero bueno, era simplemente para eso, ¿viste? Me parece que estaba bueno dar una mínima evidencia empírica para que, bueno, para satisfacer también el hambre voraz de los empiristas de tener que tocar algo, tener algo tangible. Por Claro. lo menos la interacción social, las relaciones de palabras, lo que estamos haciendo en este preciso momento, es algo que necesita ser estudiado por la ciencia. Y ya qué métodos, qué modelos, qué epistemologías utilizamos para eso, va a depender de la ciencia que quiera formalizarse. Y como bien habías dicho vos, compañera, nosotros estamos bancando los trapos ahí con el psicoanálisis lacaniano. Ujú. Pero bueno, cualquier ciencia podría surgir a partir de este descubrimiento también. Sí, claro. Sí, Pero, me parece. pero bueno, esa diferencia entonces entre inducción de otra edad e interacción social. Pero sí, para mí estaríamos hablando exactamente de lo mismo, pero desde dos perspectivas distintas, una empirista y otra más racionalista, para justamente después disolver este mito de que uno tiene que ser empirista o tiene que ser racionalista, ya que puede Claro. utilizar ambas epistemologías en realidad se pueden. En física lo hacen todo el tiempo, por ejemplo. Sí, ok. Sí, ya, ya, ya. Pues sí, me parece muy bueno lo que mencionas. O sea, es como el inicio, ¿no? Cómo fue Sí, iniciando, como digamos, las primeras teorizaciones, diría, eh, pues de cómo se forma un objeto en psicoanálisis, ¿no? Primero desde Freud, que me parece muy acertado lo que mencionas, que para Freud un objeto de estudio sería lo que dice el paciente, ¿no? Lo que tú bien mencionas, que es algo que antes no se tomaba en cuenta. totalmente. Y que muchas de las prácticas de la psicología sí lo incluyeron, pero o Todas. no sí, Lo pero robaron no a le, mano armada, robaron. sí, y es increíble porque también en la psicología parece haber un cierto repudio al psicoanálisis hasta freudiano, ¿no? Pero de ahí Y se no basa. solamente nos robaron, sino que ahora nos patean. Sí, Entonces es terrible. Claro. sí, completamente. Pero sí, bueno, es como este pequeño recorrido. Entonces, bueno, fue lo que hasta el momento de hoy podemos hablar sobre el objeto en psicoanálisis. Esperamos obviamente nosotros seguir trabajando sobre esto para poco a poco formalizarlo más, traer más planteos. Yo tengo ahí un conjunto de citas donde Lacan habla del objeto A, entonces luego también podemos seguir trabajándolo. Estaría muy Eh, bueno. Antes de entrar, como dices, a la formalización, quizá me fui un poquito ahí, pero que me emociono. No, a mí me parece que está perfecto porque, por ejemplo, ponete a pensar, ¿no? Si yo hubiera presentado lo de la interacción social solo, los psicoanalistas me hubieran saltado a decir, no, bueno, pero eso es empírico, entonces no es psicoanálisis lacaniano. Y por otra parte, si vos hubieras presentado solo lo del objeto A, hubieran saltado los empiristas a decir, bueno, pero eso no es ciencia. Entonces, me parece que de esta forma lo que estamos logrando hacer es como llegar a un mismo camino, pero cavando desde dos túneles, desde dos extremos distintos. Me parece que eso está bueno porque yo en esto creo fervientemente, la investigación en psicoanálisis tiene que ser colectiva, no puede ser individual, es mucho trabajo para una sola persona. Entonces está bueno que, por ejemplo, vos presentes el final de esta investigación, yo presente el principio, y bueno, justamente se va construyendo eso. Pero ya tenemos un punto de partida y un punto de llegada que me parece que es lo fundamental como para empezar a discutir esto. Ok, bueno, pues si te parece, la dejamos hasta aquí y ya Me luego parece hacemos perfecto. otro video y pues a ver qué comentarios nos pone la gente. Se aceptan críticas, comentarios, opiniones de todo tipo. Eso, totalmente, todas las críticas bien recibidas. Bueno, pues entonces gracias a las personas que estén viendo este video. Y pues Sebas y yo seguiremos trabajando. Eh, estamos desarrollando una investigación muy interesante en física y psicoanálisis, así que ya luego hablamos de teoría de campos. Totalmente. Bueno, Sebas, entonces Bueno, voy a detener la grabación, ¿va? eso, sí, nos estamos viendo, Rom. Vale.